Hoy en Es la Hora de Opinar con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a continuar con el tema de qué hemos aprendido en 12 años de La Hora de Opinar, cómo ha cambiado o no México en estos años. Después voy a platicar con Julio Frenk sobre el COVID-19, lo que está ocurriendo en el presente y, muy importante, qué debemos esperar en el mediano y largo plazo con este coronavirus. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó La Hora de Opinar. Buenas noches. Esta semana La Hora de Opinar cumple 12 años, al igual que Foro TV, y hemos decidido en este espacio de esta semana, acordamos con los colaboradores, pues platicar de qué hemos aprendido durante estos años y en particular cómo ha cambiado o si ha cambiado o si no ha cambiado nuestro querido México en estos 12 años de La Hora de Opinar. Para continuar con ese tema, saludo a Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos y una enorme felicitación a ti, al canal y a los productores. A todos, así es, a todo el equipo. Gracias, Pablo. Mario Arriagada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy contento de estar en este espacio celebrando contigo en estos 12 años de un programa esencial. Y Denise Dresser, que es la que lleva más años con nosotros, para ser exactos, 12 años, Denise, 12 años. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, saludos a todos y al auditorio. Y sí, soy la decana de este programa. Sí. Tú y yo empezamos al mismo tiempo y han sido 12 años de crítica, de auscultación, de debate, de libertad, y celebro este espacio y celebro ser parte de él a lo largo de estos años. No, gracias. Desde luego, Denise, te agradecemos como a todos los colaboradores que siguen presentes, que se han ido, que hayan pasado por aquí. Porque fíjate, Denise, una de las cosas que me da coraje del presidente López Obrador es que cuando dice, es que callaban como momias con los gobiernos pasados. Hombre, Denise, ¿cómo que callábamos como momias, no? Pues para ser momias, como citando al buen Merino, pues éramos unas momias muy escandalosas. Nunca callamos como momias. De hecho, quisiera contar una anécdota. Uh-huh. Cuando empezó el programa, me buscó a mí Leopoldo Gómez y me ofreció estar en este espacio. Sí. En esa época yo estaba marchando en las calles contra la ley Televisa. Uh-huh. Se había dado toda la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad para impedir que esa ley aprobada al vapor, recuerdan, en el 2006, sí. Llegara a ser aprobada por el Senado y se convirtiera en ley. Uh-huh. Yo era en ese momento una adversaria pública de Televisa. Uh-huh. Y recuerdo que bromeaba con Leopoldo Gómez y le decía, bueno, pues me incorporo, yo que siempre he peleado porque se abran los espacios en la televisión, uh-huh. Si me están ofreciendo uno, debo ocuparlo. Y quedamos en un acuerdo que yo no iba a dejar de opinar y de uh-huh. decir y de manifestar mi desaprobación con lo que hiciera la televisora más allá de este espacio. Uh-huh. Y así fue a lo largo de esos años. Sí. La ley Televisa 1 y la ley Televisa 2, y fueron años de pelear contra algo que en la izquierda se vislumbraba, se pensaba como un poder fáctico. Uh-huh. Y lo paradójico es que yo nunca vi a Andrés Manuel López Obrador como opositor en esas luchas. Y ahora regresa y nos critica por ser los lacayos del poder, cuando durante años estábamos peleando contra poderes con los cuales él estaba de acuerdo. Recordemos que el PRD en su momento votó en favor de la ley Televisa porque era plena campaña presidencial.
Y entonces López Obrador dice que callábamos como momias, pues él tenía los ojos tapados, o no nos veía, o no nos acompañó en esas luchas fundamentales para el futuro del país. Sí, bueno, y acá en este espacio, porque yo recuerdo también cuando Leopoldo Gómez, a quien le mandamos muchos saludos, ya está allá en Miami, en Univisión, bueno, en Televisa Univisión ya es hoy en día, me dijo, ¿cómo ves si invitamos a Denise Dresser? Yo dije, pero por supuesto que sí, o sea, Denise le va a aportar muchísimo al programa. Y Denise siempre es una crítica inteligente a los gobiernos en turno, no importa quién esté, el PAN, el PRI, Morena, siempre estará a favor de causas que van más allá de los gobiernos, y lo hemos hecho, Denise, en estos 12 años, con la violencia, con la guerra con el narco, con Peña Nieto, perdón, con Calderón, con la corrupción de Peña Nieto. En fin, o sea, vaya que hemos criticado a los gobiernos desde este espacio, Denise. Sí, y recuerdo que le dije a Leopoldo Gómez, pues, no creo que esto acabe bien, pero pues vamos a entrarle. Y llevamos 12 años y ha habido momentos en los cuales esta televisora ha estado involucrada en las críticas y en los programas que hemos hecho, desde Yo Soy 132 hasta la cobertura de Enrique Peña Nieto, etcétera. Pero quienes ahora están en el programa, muchos de ellos, no sé, Gibran y otros, no recuerdan que antes este espacio no estaba abierto para los críticos del gobierno. Y Televisa también comenzó a cambiar. No, este espacio nunca. Este espacio de la hora de opinar, no. O sea, dices el espacio televisivo. Supongo que a eso te refieres. Sí. No, me recuerdo a antes del 2000, antes de la transición electoral, etcétera. Había personas que estaban vetadas. El país ha cambiado y también los medios han cambiado, y para bien. No, totalmente de acuerdo. Pablo, bueno, pues tú, antes de que te integraras como colaborador definitivo en una de las mesas, pues pasaste muchas veces me acuerdo que platicábamos ayer, lo platicaba con Carlos Bravo, te tocaba con él, en fin. ¿Tú cómo ves 12 años de la hora de opinar? Bueno, retomando un poco la última parte del comentario de Denise, justamente yo haría un reconocimiento, fíjate, al formato, Leo. Que no es ni menor ni casual, porque lo enmarcaría digamos que en la tradición autoritaria del poder y también en la historia de los medios de comunicación en México. Yo creo que el mismo formato de debate en la hora de opinar fue pionero en un ejercicio de intercambio de ideas, un intercambio argumentativo que la verdad es novedoso para la historia de los medios en nuestro país, donde no ha florecido la cultura del debate. Esto no solo sucede en los medios de comunicación, sino también en toda la cultura, tanto en el ámbito del Estado, es decir, en las relaciones formales del poder, como también en las informales, en el ámbito de los comités vecinales o las tertulias informales, en las sobremesas. Te pongo un ejemplo, no educamos a los jóvenes a debatir, no es una asignatura obligatoria, hay pocas competencias de debate, pocos torneos, hay pocas escuelas que tienen equipos, incluso a nivel universitario, ¿no? No hay mejor reflejo de esto que el primer debate presidencial, pues haya sido hasta 1994. Sí. Imagínate, cuando en Estados Unidos pues están transcripciones de los debates de Lincoln y Douglas de hace 150 años. En Francia llevaban 2 siglos o 3, en Inglaterra, bueno, desde quizá el siglo XIII, desde los grandes debates en los claustros de Cambridge y Oxford. Entonces, el debate es relativamente nuevo en México, no se necesitaba tampoco a nivel legislativo, ¿no? Siempre el legislativo fue un instrumental al poder ejecutivo, no necesitaban el debate. Y bueno, yo creo que la hora de opinar fue parte de esta nueva libertad, de estos aires que se respiraban con la transición.
empezaron a surgir otros, ¿no? Por ahí, Primer Plano en Canal 11, claro, en el 11. Entre Tres. Zona abierta aquí sí, en Televisa. Así es, ¿no? Aunque la verdad es que al principio se trataban más de programas de opinión, cierta discusión, pero formalmente de debate a mí me parece que La Hora de Opinar fue pionero y es muy importante para la cultura política que nuestros medios practiquen este tipo de intercambio argumentativo de alta fricción. Sin duda. Tú también, Mario, desde hace mucho tiempo participabas antes de convertirte ya en colaborador definitivo, lo recuerdo perfectamente. Incluso, si no mal recuerdo, en las mismas épocas donde estaba Andrés Layún, ¿no? Sí, es cierto. A veces alternábamos. Sí. En esa época éramos editores en línea en Nexos, cuando Nexos apenas lanzaba sus estrategias editoriales en línea, que de alguna manera retrataba lo que estaba pasando en redes sociales también, ese tipo de debate un poco más aguerrido al civilizado debate que ocurría entre intelectuales antes. Esa figura icónica de la pretransición y después de la posttransición que nos ha acompañado como un tótem, pero que programas como este y las redes sociales y tuitear y bloguear y contradecirse se volvieron la normalidad después de la transición a la democracia. De repente empezamos a ver cómo la figura de el gran intelectual empezó a transformarse en una especie de ecosistema de inteligencias colectivas, de debates que entre todos van formando mejores opiniones que las que una sola persona puede hacer. Y yo creo que este programa es testimonio justamente de ese tránsito de una idea de como una gran mente que ilumina el camino de la transición a una democracia vivida, polémica, como debe ser, ¿no? Pluralista. Y yo creo que es justamente el tránsito también de La Hora de Opinar, de sus primeros momentos a estos momentos en que yo en lo personal, que mis colegas también digan qué piensa, pero lo siento más plural que antes. Y no me refiero a que haya distintas individualidades, que siempre ha habido individualidades muy interesantes, sino que hay más pluralidad en corrientes de opinión representadas a la hora de confrontar las ideas. Entonces, creo que el pluralismo también se ha sofisticado. Creo también que en el programa, Leo, pues has pasado por grandes debates, se han dirimido grandes momentos de la política nacional en los últimos 12 años, como el caso de Florence Cassés y la importancia de el debido proceso que dividió a la sociedad. Había desde la élite hasta abajo, había quien se ponía de un lado y del otro. Creo que sigue siendo un reto, pero aquí se dirimió con energía, con enjundia, con fuerza y con polemismo, como debía ser. Ese episodio. También lo mismo con los casos que siguieron habiendo de corrupción, haciendo eco de una muy buena práctica democrática. Yo creo que es dialogar con otros medios de comunicación. Antes los medios de comunicación no hablaban el uno del otro. Los periódicos no se citaban los unos a los otros, no retomaban las notas de alguien más. Había una especie de celo, porque la relación era directamente con el poder, no el ecosistema mediático, lo que las hacía populares. Y creo que retomar casos de corrupción que sacan otras agencias de noticias, otras cadenas, otros periodistas ha sofisticado, mejorado y de alguna manera ha vuelto más vibrante el periodismo y la opinión de los medios de comunicación nacional. No sorprendentemente creo que aunque hoy esté bajo ataque en las mañaneras constantemente, creo que goza de una pues de un movimiento y de un interés general de la población en lo que pasa en las noticias, más de lo que yo recuerdo hace 12 años. Era ya muy politizado desde Fox las noticias, pero creo que hoy la gente acude a espacios como este y a muchos otros que existen para formar su opinión y también justamente por estas razones acumuladas quizás se está volviendo un actor más polémico. Es ya un actor político en sí los medios como en la mente de las personas más de lo que era antes, que era visto como un espacio neutro y ahora es visto como un espacio que es en sí mismo participante de la vida política. De ahí muchos de los enredos. Esto no quiere decir que se justifique que se le ataque como un actor político a un periodista individual. Creo que eso es un error. Sin embargo, ubicar a los medios y también los nuevos medios, las nuevas páginas de Internet, todo eso como sujetos, como todos estamos sujetos de
de que nos vigilemos los unos a los otros, también creo que es un avance colectivo que en estos 12 años hemos atestiguado. Denise, por cierto, yo recuerdo a Denise en ese controversial debate de Florence Cassés. Híjole, ese sí sacaba chispas. Sí. Uy, lo recuerdo. Sí. Pero ¿cómo ha cambiado el país, dirías, en estos 12 años, Denise? Y yo quisiera regresar a ese tema del debate de Florence Cassés. A ver. Porque en esa época mi interlocutor era Juan Ignacio Zavala, el cuñado del presidente. Sí, y Juan Ignacio en este programa, en medio de esa controversia, defendía la postura del gobierno, que era una secuestradora, que el presidente Sarkozy se había extralimitado al criticar a México. O sea, defendía la verdad oficial, la verdad histórica que el gobierno había montado en ese momento. Y recuerdo una mesa muy álgida en la cual él me dijo, tú, claro, tu nombre, Denise Dresser, francesa, por eso estás defendiendo la postura de Francia. No tengo sangre francesa, el apellido es inglés, pero más allá de eso, yo defendía la presunción de inocencia. Que en aquel momento el propio presidente de la República no la defendía. O sea, Calderón más bien defendía que el fin justificaba los medios y que en su lucha contra el crimen y contra el narcotráfico y la guerra, etcétera, pues se valía hacer este tipo de cosas como era hacer un montaje para apresar a una supuesta delincuente. Y años después, recuerdas, y esto también lo debatimos en el programa, Florence Cassés fue liberada precisamente por violaciones al debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia. El país ha cambiado en cuanto a que ahora creo que tenemos una visión mucho más robusta y compartida de la importancia de la presunción de inocencia. Y de la importancia del debido proceso. Pero déjame decirte, pero ahorita que estabas diciendo esta visión del presidente Calderón del fin justifica los medios, híjole, creo que tanto Peña como López Obrador, ahí sí creo que han sido presidentes muy maquiavélicos en ese sentido, ¿no? Me preguntabas cómo ha cambiado el país. El país ha cambiado, la forma de ejercer el poder no necesariamente. Así es. Una cosa es ser político de oposición y luego otra estar en el poder y entonces te olvidas de la presunción de inocencia con tus enemigos. Tanto Peña Nieto como el presidente actual, como Andrés Manuel López Obrador, han apoyado la violación del debido proceso. Pero en la sociedad, entre los activistas, ¿qué ha ocurrido? Pues el impulso a favor de los juicios orales, la transición hacia la oralidad, ahora la crítica a la prisión preventiva oficiosa. Totalmente. Todo eso viene del caso de Florence Cassés. Incluso los cambios en el Poder Judicial, yo te diría, también hay que darle crédito al Poder Judicial en eso, ¿no, Denise? Sí, y a ver, Saldívar en ese momento era el héroe. Por su independencia, por haber ido en contra de Calderón, por haber armado un proyecto para que se soltara a Florence Cassés. Y el país cambia, las exigencias en torno a esos temas han crecido. Claro. Y ahora el que está en el poder, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ya no defiende las mismas posiciones que defendía. Entonces yo creo que los cambios se han dado hacia, o sea, en el nivel de la sociedad civil, en el nivel del periodismo más crítico, más independiente, pero el poder transforma y también para mal, para quienes lo ocupan, que cuando son adversarios insisten en una serie de cosas, pero cuando llegan a ocupar puestos de poder son incongruentes. Y eso es lo que recalcaría yo en esta coyuntura frente al propio Andrés Manuel López Obrador y su crítica a Carmen Aristegui, su crítica a otros periodistas que lo acompañaron, así como muchos de nosotros lo acompañamos en luchas de antes, que ahora desdeña.
Pues fíjate, es que estaba ahorita recordando casos que nos ha tocado, Pablo, el ABC, Florence Cassés, los 43 de Ayotzinapa, la Casa Blanca, ahora lo que está pasando con la casa del hijo del presidente, en fin, híjole, han sido momentos realmente, pues no sé si llamarlos históricos, pero que sí te pintan, sí representan un país muy vibrante en cuanto a las historias que se generan, ¿no, Pablo? Bueno, es un país trágico, ¿no? Y convulso, desde luego. En ese sentido, sí, vale la pena incluso utilizar a la hora de opinar como repositorio, ¿no? Como una suerte de archivo videográfico. Sí. No solo, y fíjate, no solo para revisar exactamente qué ocurrió, sino también retomando un poco lo que decía Denise, cómo pensaron muchos de los panelistas o de los invitados que cruzaron por aquí. Y digo, creo que no hay mejor ejemplo que en el sexenio de López Obrador de cuán equivocados estuvieron muchos. Pienso, por ejemplo, en Gerardo Esquivel, ¿no? Uno se puede echar unos clavados ahí a ver a lo que decía anunciando a cómo esto iba a ser una socialdemocracia escandinava y te das cuenta de los enormes errores de pronóstico y diagnóstico que había en buena parte de los apologistas de López Obrador. Pero con buena intención, ¿eh? Yo siempre sí quiero decir gente que tenía muy buenas intenciones, ¿no? Pero no es que estaban mintiendo ellos, la verdad, ¿no? Claro, a mí la verdad es que eso en el fondo no me interesa tanto. Yo más bien quería invitar a la audiencia a que también evalúe la precisión de sus analistas. Se vale. En ese sentido tenía mucha razón Mario de que al final es un mercado de ideas. Sí. Nosotros somos comentaristas, intentamos tener cierto tipo de liderazgo intelectual y pues en ese sentido debemos de estar sujetos a una evaluación de precisión. Ahí retomo un poco al gran Leon Wieseltier, ¿no? Ex editor del New Republic, que decía es que, señores, pues al final la democracia es una opinión. La democracia está hecha de votos y en el fondo el voto, que es la unidad básica de la democracia, en el fondo el voto es una opinión. Y en la medida que las opiniones estén correctas, alineadas hacia la prosperidad, hacia la libertad, hacia la civilización, en ese sentido la democracia va a ser más sana y las opiniones que sean incorrectas, aunque tengan cabida, deberán de juzgarse, deberán de ser evaluadas. En ese sentido vale la pena regresar a la hora de opinar para ver exactamente qué pasó, quién tuvo razón, quién no. A ver, Denise dice que no, pero yo veo a Mario sí es uno de los analistas que le entusiasmaba el proyecto de López Obrador, ¿no? Y creo que con toda honestidad intelectual, igual que Denise, hay que decirlo, pues han cambiado de opinión. ¡Qué bueno que hayan cambiado de opinión! A mí me preocuparía si gente inteligente no cambiara de opinión frente a la realidad, Mario. No, pues es verdad, y también es verdad que todos nos equivocamos y que debemos estar llamados a cuentas, como dice Pablo, a llevar el score. Yo no me niego a que el público lleve el score de las equivocaciones, no equivocaciones, como bien dices, Leo, porque no es equivocarse. Aquellos que dicen que todo se veía venir desde el principio, que todo era clarísimo, que se adivina con categorías sencillas la complejidad de la vida política, está equivocado. Oye, creo que el hecho de que todos aquí hayamos tenido errores de predicción, por decirlo así, creo que es el mejor testamento. Y doy otros dos ejemplos, o sea, no solo es de un lado. Por ejemplo, aquí se ha diagnosticado y vaticinado la muerte de la democracia en muchas ocasiones. También se ha vaticinado que Saldívar se iba a eternizar en la Suprema y no ocurrió. Pero todo eso es parte de imaginar los distintos escenarios, es parte de pensar, en colectivo. Entonces, sí hay que llevar el score para no usar la exageración como método de análisis constantemente. Yo creo que quién va ganando quién va ganando y quién va perdiendo entonces con el score. Con el score, sí, para ver quién le atina, pero también pero el score también es un error, porque
porque pensamos entre todos, haciendo en voz pública, poniendo en voz pública las cosas que son posibles dentro de lo que es todavía no claro. Entonces, por eso es importante también no solo pensar que el error es un error, sino es el proceso de pensar. Pero han sido muchas cosas las que han cambiado, Leo. Si me haces, creo que me toca el turno, ¿no? De la pregunta que ha cambiado en estos 12 años. Pero venga rápido porque se nos acaba el tiempo, perdón, Mario, venga. Qué pena, porque han sido tantas cosas, pero sí, soy muy breve. Entro, yo creo que a los meollos. Por ejemplo, la democracia creo que ha tenido una enorme transformación desde que salió Fox hasta nuestros días. Sí. No solo en términos de contenido y de estructura, sino también de aspiración. Era una lucha que estaba sobre todo narrada en términos de conquista de libertades, de arrancarle al viejo autoritarismo espacio para la libertad de votar y que fuera contado, de organizarse, de ser candidato, tener derechos individuales. Y poco a poco se ha convertido también en un proyecto colectivo que quiere tener un piso mínimo de comunidad, donde para poder participar con una voz más o menos comparable a la de alguien más poderoso, la igualdad es un valor también importante dentro de una república democrática. Ha habido nuevas categorías que en estos 12 años se han ido sumando, pero también se ha complejizado la democracia de formas, de pronóstico reservado. Leo, yo creo que hay una despartidización muy preocupante y se está volviendo una democracia un poco más de movimientos. Creo que hay una llegada del crimen organizado a las elecciones locales que es muy preocupante, una especie de colombianización, algo que todavía merece mayor estudio, pero que parece no ir por buen camino y que antes no teníamos. Hace 12 años era otro tipo de crimen organizado. Ya se ha anclado dentro de las comunidades. Y por último, creo que hay una especie de mediatización de la democracia que tiene sus propias nuevas reglas, donde una especie de algoritmo forma las nuevas mayorías, donde los candidatos tienen herramientas más sofisticadas para hacer sus campañas, y esto no es solo aquí, sino en todos lados, que la distingue de la vieja democracia corporativa, si quieres, clientelar en muchos momentos, y que hoy empieza a encontrar un nuevo arreglo de pronóstico reservado, y en lo que no creo que todos debemos ser muy optimistas necesariamente. Oiga, pues ya se me acabó el tiempo. Yo sé que andan muy queriendo seguir este debate que puso sobre la mesa el provocador natural de Pablo Magluf, de que si hay que llevar el score o no, de cuántas veces le atinan los analistas o no. ¿Les parece que lo dejemos para una mesa en el futuro? Porque ahorita es un buen tema, creo, es un gran tema. Y sujetos a rigor. No, exacto, claro. Exacto. Y le dedicámosle mejor una media horita a eso, que ahorita rápidamente ponernos a calentarnos aquí entre nosotros. ¿Les parece? Y bueno, pues vale. Más allá de eso, es un privilegio, Denise, Pablo, Mario, estar todos los miércoles con ustedes. De verdad, para mí, ¿qué les puedo decir? Es maravilloso poder escuchar sus opiniones y poder participar en estos debates. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Un honor, Leo. Gracias a ti. Saludos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene el doctor Julio Frenk para hablar de la situación del COVID-19. Ya parece, le voy a preguntar, pero yo creo que ya ahora sí estamos al final, ¿no? Del túnel, y que esto ya va a terminar como pandemia y se va a convertir en una endemia. Regresamos.